Entonces nos habíamos quedado en lo que vendría a ser expresiones regulares, entendiendo por expresión regular como un patrón en un texto. Es decir, que nos va a ayudar a utilizar funciones de texto, encontrar palabras, básicamente depurar la información que queramos y modificarla a nuestro antojo. Dentro de las expresiones regulares encontramos lo que vendrían a ser los caracteres literales, que es, como lo dice la palabra, una palabra exactamente. Esto, por ejemplo, imaginemos que tenemos un texto, un párrafo enorme, que dentro queramos buscar si existe tal palabra, por ejemplo la palabra COVID. Con una expresión regular podríamos simplemente poner la palabra COVID y si es que existe esa palabra en el texto, te va a devolver una respuesta verdadera. Bien, los caracteres literales son los más sencillos. Ahora vamos con los otros tipos de valores en las expresiones regulares, que son los metacaracteres. Los metacaracteres vienen a solventar las falencias que tienen los caracteres literales. Es decir, carácter literal es literalmente poner una palabra, pero hay veces en las que no sabemos exactamente cuál es la palabra que estamos buscando, o la palabra que estamos buscando tiene muchas variables. Por ejemplo, como está en el ejemplo, puede ser que estamos buscando la palabra COVID, CAVID, CEVID, por dar un ejemplo, ¿no? O COVID-19, COVID-18, COVID-17, hay muchas variables de una misma palabra. Los metacaracteres vienen a ayudarnos con eso y ayudarnos en la búsqueda de un patrón en específico. Por ejemplo, los metacaracteres en específico, el punto nos dice que puede ser cualquier tipo de carácter. En este caso o en este ejemplo, queríamos buscar la palabra COVID o CAVID o lo que sea que haya entre una C y la palabra vid. ¿Cómo lo hacíamos? Literalmente escribiendo c.vid. Solventamos cualquier tipo de carácter de por medio con el punto y nos tendría que dar una expresión verdadera. Bien, otro metacarácter, y que es de los más famosos, es el diagonal izquierda de, que significa un dígito, cualquier dígito, del 0 al 9. Esto sobre todo nos ayuda para encontrar ya sea una fecha o alguna expresión donde queramos comprobar si tiene un número. Imaginemos que queremos buscar exactamente COVID, pero que tenga un número después. Lo podríamos hacer con ~d. ¿Por qué no con el punto? Porque si recordamos, punto significa cualquier tipo de carácter, ya sea una letra, un punto, una arroba, lo que sea. ~d significa un número. Como vemos el ejemplo, ~d significa que aquí había 4 números. Por ejemplo, imaginemos que estamos buscando una fecha, un año, perdón. ~w significa un carácter alfanumérico, es decir, puede ser una letra o un número, pero solo una letra y un número, nada de puntos, nada de barras, nada de guiones bajos, una letra o un punto. Imaginemos entonces que estamos buscando, por ejemplo, que un campo no esté vacío, que tenga una palabra y que no tenga un número, que tenga o un número, pero ningún carácter especial de por medio. Podríamos utilizar ~w, perdón. Hay unas variantes aquí que no las puse, que es por ejemplo ~d mayúscula, que significa cualquier cosa que no sea un dígito. Fíjense la relación entre ~d y ~d mayúscula. La mayúscula vendría a ser el negativo del minúscula. Funciona lo mismo con ~w. ~w mayúscula significa cualquier cosa que no sea un carácter alfanumérico, es decir, imaginemos que estemos buscando puntos o guiones bajos o arrobas porque queremos limpiar la base de datos, nos podría servir. Es más, en un ejemplo que vamos a hacer a continuación, lo vamos a utilizar. Disculpando, ¿qué es esa diapositiva? No sé qué número de diapositiva es acá. Viene en la parte de expresiones regulares, vas a poner presentar. Expresiones regulares. Presentar. ¿Esto? Sí. Poner atrás de la diapositiva. ¿Cómo para presentar? En la parte superior derecha debería decir presentar diapositiva. Fíjate, ¿se parece? Bien. Y ahí vas a hacer clic
y te va a saltar las distintas animaciones que Ah, te ahí muestran. está, perfecto, dale, estamos. De cualquier forma, esta parte ya está en la documentación. Para seguir siguiendo la diapo. Bien, entonces ya tenemos los metacaracteres. Hay un conjunto, uno, dos metacaracteres más, pero ya está en la documentación. Por ejemplo, el barra S, que significa un espacio, si es que existe un espacio o no. Pero es uno y es muy sencillo. Los cuantificadores. Imaginarán que, por ejemplo, sería muy engorroso el que estemos buscando un número muy largo, que no sabemos la longitud de ese número, pero sabemos que es un número. El tener que poner barra D, barra D, barra D para ver si coincide es un poco engorroso y puede que no, porque no sabemos exactamente la cantidad de números consiguientes que están apilados, digamos. Por ejemplo, no es lo mismo 100 que 100.000. Sabemos que es un número, pero no sabemos la longitud. ¿Para qué han sido los cuantificadores? Para trabajar un metacarácter y una cantidad de ese metacarácter. Por ejemplo, sabemos que el más significa uno o más. Por ejemplo, si pusiéramos barra D y un signo más después del barra D, significa, puede ser que haya un número y puede ser que haya uno o más. Bien. El asterisco significa cero o más. En este caso, siguiendo el ejemplo anterior de barra D, el signo más significaba, puede ser que haya 1, puede ser que haya 10, puede ser que sea un 100. Con arroba significa, puede ser que sea un 1 y puede ser que se quede en 1. Es muy posiblemente que no haya nada más. Este nos dice que debe haber algo después y puede haber más. Esto nos dice que no puede haber algo después, como si puede haber más. Bien. Y luego está el signo de pregunta, que significa que puede existir un carácter extra, como puede existir solo una vez. Si existe más de una vez, no nos sirve y va a devolver falsa la expresión. Entonces, más significa existe uno o más, arroba significa cero o más, y signo de pregunta existe una vez o no existe. Sí. ¿Es un asterisco que está diciendo arroba o...? Asterisco. Luego tenemos el conjunto de caracteres. Si recuerdan bien, en una parte dije carácter alfanuméricos. Puede ser que estemos buscando una palabra en específico que no tenga números. Alfanumérico puede ser eso, puede ser una palabra, puede contener números, pero si estamos buscando una palabra que no contenga números, no nos sirve. Para eso existe el conjunto de caracteres. ¿Qué nos dice el conjunto de caracteres? Es que si encerramos entre llaves ciertos valores, ciertas letras, números, nos dice que estamos buscando lo que sea que nosotros predefinimos antes entre las llaves. Por ejemplo, en el ejemplo pusimos A-Z, que significa todo el abecedario. No significa que puse A, B, C, D, F, G. Resulta que alguien en su momento pensó que engorroso hacer esto. Si pones A-Z significa todo el abecedario y estamos buscando una palabra que no contenga números. Si pones A-9 significa que estamos buscando cualquier carácter entre 0 y 9 que contenga esos números. Perdón. Esto se puede utilizar en conjunto con los cuantificadores. Por ejemplo, si pusiéramos las llaves 0-9 y un más, significa que estamos buscando exactamente un número que puede ser un 1 o un 10 o más, porque eso significaba. Si estamos, por ejemplo, ponemos las llaves 0-9 y un asterisco, estamos buscando que exista un número más lo que sea 20, 100, etcétera, o que no haya nada, porque estamos también buscando el 0.
Ya vamos entrelazando conceptos, los metacaracteres, cuantificadores y el conjunto de caracteres. Todo esto nos va a servir ahora para las funciones de texto. Bien, las funciones de texto básicamente son aquellas funciones que nos da la herramienta para hacer X cantidad de, verga la redundancia, funciones sobre ciertas palabras. Sea por ejemplo concat, sea por ejemplo lower, upper, sea por ejemplo trim. No todas utilizan expresiones regulares, pero las expresiones regulares nos van a ayudar a limpiar y operar sobre las palabras de la forma más óptima posible. Las funciones más complejas y a mi punto de vista las más útiles utilizan expresiones regulares. Pero hay otras funciones que también son útiles y no necesariamente las utilizan. Siendo honestos, es muy posible que puedan utilizar condicionales sin tener que utilizar expresiones de texto, pero usando expresiones de texto, expresiones regulares, resumiríamos una función condicional de 200 líneas de código en una sola. Es una herramienta muy útil. Vamos con las 4 más comunes funciones de texto. Todas las funciones de texto ya están en la documentación que les pasé a través de la carpeta compartida y si mal no recuerdo también hay ejemplos, sintaxis y muchas otras cosas. Pero vamos a ver en este caso las 4 más populares por cuestiones de tiempo. Concat, que creo, si mal no recuerdo, también existe en Excel, pero que se llama de otra forma. Sí, esto está en inglés. Básicamente une textos, ¿no? Puede ser que en nuestro Excel haya una columna nombre, haya una columna apellido y queremos unirlo. Con concat podemos hacer eso. En este caso justo pusimos ese ejemplo, es concat, la columna de nombre, concatenamos también un espacio y la columna apellido. Aquí es muy importante que lo separen por comas porque de esa forma lo concatenan. Entonces tenemos concat, la columna nombre, coma, lo que sea que queramos concatenar, ya sea un texto que nosotros escribimos manualmente o un texto que proviene de la tabla. ¿Puede concatenar fechas? Sí, puede concatenar lo que sea. Lo va a pasar a un valor texto eventualmente, pero puede concatenar lo que sea. Entonces, nombre, coma, espacio, esos son comillas dobles y adentro hay un espacio, es decir, estamos concatenando este espacio, coma, la columna apellido, lo que nos daría como resultado el nombre, espacio y el apellido de esta persona. Bien, vamos con la función trim. Es muy útil para limpiar los datos. Básicamente eliminamos los espacios al inicio y al final, ya sea que los tenga o no. Esta función es muy sencilla. Comenzamos con trim, entre paréntesis, un texto que hayamos escrito nosotros mismos, que no nos serviría mucho porque lo escribimos nosotros, o una columna de nuestra tabla, nuestra base de datos. Como vemos acá en el ejemplo, está espacio, locker, espacio. No nos sirve, los queremos limpiar y utilizamos la función trim, lo que nos daríamos como resultado la palabra locker sin espacios al final y sin espacios al inicio. No elimina los espacios de por medio, solo al inicio y al final. Una consulta, ¿eso cómo hago para aplicarlo en toda la columna si la palabra no es la misma? A través, justo como vimos en el ejemplo, trim se puede aplicar a una columna de la base de datos o a un texto que nosotros queramos poner manualmente. En este caso es uno manualmente, pero imaginemos que es la variable nombre. Para asegurarnos nosotros que esté limpia, es decir, que no tenga espacios al inicio y al final, utilizaríamos la variable trim y nosotros, por ejemplo, crearíamos un campo calculado nombre limpio, imagínate, ¿no? Nombre limpio que sería la función trim y dentro nombre. Entonces nosotros sabemos que ese valor está limpio. Bien. O sea, en el ejemplo que Lourdes dice, que no es solo una fila, sino la columna completa, Sí.
lo que tenemos primero es que asegurarnos que esté limpio, y una vez que esté limpio decir quiero concatenar este encabezado con este encabezado. Exactamente, sería la forma más óptima. No sé si lo llegué a decir. No sería necesario hacer dos campos calculados. Podemos hacerlo todo en un solo campo calculado. Vamos entrelazando funciones. Por ejemplo, en este caso, por lo que vos dijiste, queríamos limpiarlo primero para después concatenar. Pondríamos trim dentro del nombre y ponerle, englobando ese trim, estaría concat. Entonces sabemos que lo que devuelve trim es algo limpio y luego concatena. Eventualmente te va a dar el mismo resultado, son dos formas de hacer lo mismo, pero una es más óptima que la otra. Claro, en vez de hacerlo en dos pasos, lo hacemos en una. un paso. Exactamente. Lower y upper. Estas funciones son dos funciones distintas. Lower pasa a minúscula cualquier texto y upper pasa a mayúscula cualquier texto. Por estándares sería recomendable que pasen o todo a mayúsculas o todos a minúsculas, por un tema de búsqueda de cosas, nombres, tener un patrón. Pueden hacerlo o no, honestamente también contemplo las expresiones regulares que ustedes sean case sensitive o les importen las mayúsculas o las minúsculas o que haya minúscula de por medio, también las contemplo las expresiones regulares. Pero sería recomendable que lo usen o vuelvan todos a mayúsculas o todos a minúsculas por cuestiones de estándares y facilidades a futuro. Regex replace. Acá fíjense que comienza con la palabra regex y en inglés expresión regular es regex. ¿Qué nos está diciendo? Básicamente reemplazar a través de una expresión regular. Si recuerdan antes, por ahí viendo teóricamente, no sé si le da tanta utilidad a las expresiones regulares, pero en este ejemplo es, creo que, más cotidiano para limpiar datos. Imaginemos que tenemos entonces un número de teléfono. Si es un campo de texto libre, que usualmente un admisionista o quien sea que cargue el dato, a veces los cargan como ellos quieren, sin ir lejos, por ejemplo, un documento ponen puntos en vez de solo el número. Con expresiones regulares podríamos limpiarlo. Regex replace básicamente reemplaza lo que sea que encuentre a través de la expresión regular. En este ejemplo, por ejemplo, teníamos este número, en este caso pusieron entre paréntesis el código de área, ponele, y a nosotros no nos interesa que esté este paréntesis porque nos rompe todo. Los queremos sacar a través de regex replace. Pondríamos el valor de la columna, que es todo esto, y ¿qué indica? ¿El punto R? Esto es coma. Coma. ¿Qué indica esto requiere tres variables, ¿no? Para que funcione esta función. Uno es la columna donde vamos a operar. La columna es el número. Exactamente. Después la R, ¿qué indica? Al nosotros aplicar expresiones regulares, o por lo menos pasarlo como una variable en una función, es recomendable que utilicemos R antes de las comillas, porque una expresión regular es básicamente un texto, es poner barra D, es poner un punto, es poner cabid, es poner covid. Para diferenciar nosotros que estamos haciendo referencia a una expresión regular, usualmente se pone R antes de las comillas. Es literalmente poner solo una R, comillas, y la expresión regular dentro de las comillas. Porque ¿qué pasa si no vale a R que cambiar? Bien, no sé si te lo va a tomar, pero pasa algo muy curioso, por lo menos en programación, de que si no pones la R no estás escapando caracteres. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, ¿te acordás del barra D? Va a buscar literalmente barra D en tu texto. ¿Cómo escapamos a un carácter? Es poniendo barra, es decir, te terminé quedando, querés buscar barra D, tendrías que poner barra D. Por la primera barra cancela la segunda. Para nosotros evitarnos todo ese quilombo, ponemos la R. La R sería, sí, es algo que nos va a ayudar al poner nosotros la expresión regular. Bien, entonces
son 3 variables que requiere esta función: la columna donde operamos, la expresión regular y el texto de reemplazo. Lo que sea que nosotros encontramos en la expresión regular lo vamos a reemplazar por esta otra cosa. ¿Qué significa la barra D mayúscula? Que no era numérico. No era un dígito. No era un dígito. Ah, no es un dígito. Barra D minúscula es un dígito. Barra D mayúscula, lo que sea que no sea un dígito. Bien. Y vos imagínate que te está gritando, está en mayúscula, no es un dígito. Claro. Bien. Luego tenemos lo que sea que va a reemplazar. En aquí sería el texto con lo que vamos a reemplazar. Fíjate que literalmente están las comillas y no hay nada de por medio, solo están las comillas, significa que lo reemplazamos por nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esta función? Le está diciendo que, perdón, ¿no? Sí. Le está diciendo de que todo lo que no sea un número, lo reemplaza por nada. Exactamente. Entonces, lo que nos va a dar como resultado. Claro. Exactamente, es más, aquí está lo que nos tendría que devolver. Fíjate que hasta sacó los espacios, los guiones, y solo nos quedamos con el número todo junto. Buenísimo. Hay otras funciones de texto mucho más útiles que nos va a ayudar a nosotros al momento de hacer Gabriel, ahí en ese mail, en el Gmail, sí. te hemos mandado la base de Enge. Nosotros tenemos una base que estamos limpiando. Si después te parece, o por ahí ir mostrando las funciones con la base también estaría bueno. Podríamos ver. Como a vos te parezca mejor. Podrías mandársela al email de... No sé si la tenés ahí. En el mail de... A ese mail. Ah, ¿en este mail? En el mail que está abierto, la tenés. Lo mandaron. Dice María Luz Altonar. María Luz. Bien. Sí, lo podemos trabajar. Para trabajarlo, como habremos recordado en la clase anterior, vamos a ir a nuestro Google Drive. Y en este caso vamos a crear una nueva hoja de cálculo de Google. Aquí colocaríamos archivo, importamos el Excel de recién. Abrimos. Importamos. Recomendable que le cambiemos el título a la hoja de cálculo para que nos ayude a buscar datos a trabajar. Y en el Locker Studio o podemos crear un informe nuevo o cargamos datos nuevos. Para esto creo que vamos a crear un informe nuevo, como nos pedía antes. Vamos a buscar hoja de cálculo de Google. Buscamos la hoja de cálculo, que en este caso era datos a trabajar, y nos pide usualmente la hoja donde vamos a trabajar, es decir, del archivo Excel, la hoja
En este caso solo hay una, así que vamos a añadir. Yo lo descargué el archivo como Excel y lo cargué como Excel en el menú. Sí, sí, sí. Añadir. Muy bien. Ya tenemos en este caso todas las columnas, que seguro a más de uno se le hará familiar. Y vamos a trabajar con esto. Chicos, después de esto, perdón Gaby, Sí. cuando terminen los paneles con Gaby o el ejercicio, manden a Rocío y a mí la tarea. ¿Ah? Para los ejemplos vamos a trabajar entonces con la base de datos que acabamos de importar. Sigamos presentando la siguiente parte. Dale. Funciones de texto. Gaby, un cachito, chicas, Cecilia y Brenda, ustedes también, para ustedes también es la clase, ¿no? Sí, pero pasa para que hagan el funciona- panel. Yo me pierdo cuando la empiezo a hacer desde la computadora, por eso Ok. estoy mirando así. Bueno. Bien. Fíjate que este es un anexo a lo que vendría a ser las expresiones regulares anteriormente. Justo está tu pregunta de R. Recuerda, si necesitas usar una expresión regular, sería recomendable poner una R antes de las comillas. Podés ponerla o no. Básicamente significa que vas a escapar los caracteres especiales y, por ejemplo, no tendrías que poner barra D, sino barra D. Eso nada más. Vamos a ver con combinación de fuente de datos. Obviamente, al momento nosotros de trabajar un informe o lo que sea, muy posiblemente en algún trabajo tengamos que combinar dos bases de datos distintas. Imaginemos guardia y laboratorio, ¿no? Por poner un ejemplo de un hospital. Para combinar un dato necesitamos alguna variable que tenga en común. Imaginemos un paciente y su laboratorio, ¿no? Lo podríamos tratar de unir a través del documento. Ese es el único requisito indispensable para combinar dos bases de datos, que un valor sea coincidente con la otra base de datos, con un valor de la otra base de datos. Automáticamente haría la unión y nos servía a nosotros para graficar. Existen 5 tipos de combinaciones de fuentes de datos. Parece mucho, pero la realidad es que a lo mucho vamos a usar 3. ¿Cuáles son? No sé si alguno trabajó alguna vez con bases de datos relacionales, de SQL. Creo que no, pero las de Bueno, en lo que eso. Nosotros decimos base de datos a las bases que tenemos en Excel. Pero no, Sí. Pero no sé si son. yo les enseñé que no. Bien, si alguna vez trabajamos en alguna base de datos relacional o SQL, muy posiblemente tengas una sentencia SQL, tengas muchas cosas y entre esas tengas lo mismo que acá, que son combinaciones de algo. De ahí viene este concepto y muy posiblemente terminamos usando lo mismo, es decir, el mismo concepto. Inner join, que significa unión interna, se va a dar cuando tengamos dos bases de datos, estamos uniendo datos y solo me va a mostrar aquellos datos que coinciden. Imaginemos entonces que tenemos un paciente pero no tiene exámenes de laboratorio, no me lo va a mostrar. Imaginemos entonces que tenemos un paciente que tiene exámenes de laboratorio, ese dato sí me los va a mostrar porque hay datos que coinciden. Paciente, laboratorio, solo aquellos pacientes que tengan exámenes de laboratorio. Unión exterior izquierda hace referencia a que posiblemente nosotros no querramos obviar o sacar de nosotros nuestra base de datos aquellos pacientes que no tuvieron un examen de laboratorio, ya sea por X o Y razón. Nosotros queremos cuantificarlo, hacer operaciones sobre él, pero queremos que aquellos pacientes que tuvieron un examen de laboratorio tener su dato. ¿Cómo lo hacemos? A través de una unión exterior izquierda, siendo la parte de la izquierda aquel dato que
queremos que se mande sí o sí. Por ejemplo, mismo ejemplo, laboratorio paciente. En caso de que querramos que la información muestre los datos del paciente, independientemente de que tenga un examen de laboratorio o no, lo haríamos a través de una unión exterior-izquierda. Entonces tendríamos todos los datos del paciente, todos los datos del laboratorio. En caso de que no tenga un examen de laboratorio, solo mostraría los datos del paciente. Ya vemos como un ejemplo. Y por último, full outer join o full join en una base de datos, que es la unión exterior total. Imaginemos que capaz puede pasar, ¿no? Que tengamos base de datos paciente, base de datos exámenes de laboratorio. Por algún error de tipado o lo que sea, imaginemos que hay laboratorios huérfanos, no está el documento. Nosotros queremos cuantificar eso, queremos ver los datos. Entonces, aquellos pacientes que tuvieron un examen de laboratorio nos va a mostrar los datos. Aquellos pacientes que existen pero no tuvieron un examen de laboratorio nos va a mostrar los datos. Y aquellos exámenes de laboratorio que están huérfanos y porque de alguna razón no está el paciente, también nos va a mostrar esa información. Ya estamos llegando casi al final. Recomendaciones. No sé si llegué a hablar del tema páginas. Resulta que el Locker Studio también se basa en páginas. Es decir, que imaginemos que tenemos un solo informe, que en el dicho informe queremos analizar muchas cosas. Para no abombar la vista del usuario, podemos dividir el informe en muchas páginas. Es decir, una página analizamos guardia, otra consultorio externo, laboratorio, redundando un poco en lo que vendría a ser los ejemplos de un hospital, ¿no? Para crear una página es tan sencillo como poner una nueva página. Incluso podemos duplicar una página porque solo queremos mantener los gráficos pero cambiar solo los datos. Duplicamos la página. Nueva página. Por defecto nos figura 1, 2. Estos son los nombres de las páginas que las podemos configurar. Bueno, recuerden, páginas, tenemos configuración de la página actual, gestionar páginas, página anterior, página siguiente, última página y primera página. Nos interesa a nosotros entonces gestionar páginas. Miren entonces que tenemos página sin título, entre paréntesis, esto sería 1, 2. Si le pusiésemos un título, página guardia, ¿no? Página laboratorio. Guardamos. Y al momento de ver del usuario, el usuario va a ver una página de guardia, una página de laboratorio. Un dato no menor, una página puede tener una fuente de datos y otra página puede tener otra fuente de datos. Añadido a esto, y es muy útil, es que podemos aplicar filtros sobre una página y filtros sobre otra. Imaginemos entonces que queremos los pacientes menores de edad en una página y los pacientes mayores de edad en otra. Para evitarnos el engorroso trabajo de aplicar el filtro gráfico por gráfico, página por página, podemos aplicar el filtro en la página directa. Se hace a través de página, gestionar página actual y seleccionamos una fuente de datos en caso de que queramos. En caso de que no seleccionemos una fuente de datos, va a utilizar la que hay por defecto. En este caso, voy a trabajar y lo tenemos. Acá podemos trabajar con las distintas fuentes de datos. Y aplicar funciones sobre las mismas. Bien.
tema del informe. Algo muy importante también son el tema de estilos, que en un momento lo nombré. Estilos son los colores y visualizaciones de los gráficos. Si son un poco quisquillosos, o como si no lo son, como soy en mi caso, todos los gráficos deberían coincidir en una visual, seguir cierto patrón. Podría poner un ejemplo, nombre, mujer, rojo, azul, o por ejemplo ciertos tipos de colores para ciertos tipos de gráficos, o todos medianamente con un mismo tema, mismos colores de gráfico, mismas barras, etcétera. Para eso gestionaríamos los temas. Al momento de cargar el archivo, podemos poner tema y diseño. Tema y diseño es lo que por defecto se va a aplicar en todo el resto de gráficos. Podemos cambiarlo, ¿no? Podemos cambiar el estilo manualmente en cada uno de los gráficos si así lo quisiéramos, o podemos aplicar un tema global que todo el resto de gráficos van a seguir esa regla. Por ejemplo, imaginemos que queremos este estilo, queremos un estilo negro. A partir de aquí, todos los gráficos que queremos van a seguir esta temática de colores. En este caso, por ejemplo, letras blancas o provincia. Estos son temas. Por defecto son estos temas que nos da la herramienta. Capaz querramos hacer algo un poquito más personalizado, para cual tenemos o personalizamos un tema ya existente o vamos directo a diseño. Diapositivas, gestión de filtros, ¿no? ¿Cómo aplicamos un filtro? Es muy sencillo. Hay tres tipos de filtro. El primero, el que el usuario va descubriendo a medida que va haciendo clic en los gráficos. Porque es un tipo de filtro porque básicamente nos va a permitir modificar la información a medida que vayamos trabajando. Realmente lo que está filtrando, pero no es un filtro como dato en el informe, es decir, como editable para nosotros usuarios gestores. Después está el otro tipo de filtro, que es un filtro rápido. A nosotros, muy seguramente cuando estemos haciendo nosotros el tema de los informes, gráficos o lo que sea, querramos ver cómo se ve tal cosa si aplicamos tal filtro. Podemos aplicar entonces un filtro rápido, que es la capacidad de filtrar cualquier cosa de nuestra fuente de datos, que en este caso sería el Excel. Aquí, imaginemos que queremos filtrar por año, y del año queremos filtrar de 2023 a 2000. Nos da distintos tipos de filtros dependiendo del valor. En este caso, a ver, barrio. Nos da el conjunto de valores de todos los barrios. Estos son filtros rápidos, no se va a ver cuando el usuario entre. Estos son simplemente para que nosotros podamos editar y ver cómo se vería si el usuario hiciese clic en ponerle Sabalía, perdón. Y por último tenemos el otro tipo de filtro, que son los filtros que también lo vería el usuario, pero son un poco más específicos. En este caso, filtro lo conocemos en este caso como control. Imaginemos que queremos un filtro de periodo y que el usuario sepa que es un filtro de periodo. Le haríamos clic y lo pondríamos. En un momento que voy a cambiar el tema, que no veo nada. Fíjate que entonces que añadimos un filtro de periodo a través de control. Filtro de periodo literalmente le está diciendo al usuario selecciona un periodo y le va a dar un calendario, en este caso de tal fecha a tal fecha. No solo puede poner fecha, sino que puede poner algo un poco más específico. Dame los últimos 7 días, dame los últimos 14 días, 23 días del año pasado, etc.
Existen distintos tipos de filtros. Existen listas desplegables en caso de que, por ejemplo, queremos filtrar los valores de una dimensión. Imaginemos que queremos filtrar una dimensión, por ejemplo, por provincia. Cuando el usuario entonces entre su informe, va a ver la palabra del nombre de la dimensión, que lo podemos editar también o no, y va a haber un listado de todos los valores de las dimensiones. Al parecer en esta fuente de datos solo nos da valores de Tucumán, tiene sentido. Entonces, por ejemplo, pudiese filtrar todos los valores de Tucumán y toda la información referida a todo el resto de informe va a cambiar a ese valor en específico. Son dos formas de hacer lo mismo. Imaginemos que el usuario también podría hacer clic en Tucumán y haría exactamente lo mismo, pero este es un poco más visual y usualmente lo que el usuario busca si es que no está tan familiarizado con el dinamismo. También tenemos un cuadro de entrada que sería, por ejemplo, la búsqueda de un texto. Imaginemos que podemos buscar entonces un nombre de un paciente o un nombre de un médico. Control deslizante es lo mismo que lista desplegable, pero con posibilidad de cambiar a negativo o positivo algún valor. Casilla, lo mismo que lista deslizante, que control deslizante, pero con casillas. Y el resto de filtros que los voy a dejar a su tarea. Optimización de tiempo de carga. Si recuerdan al inicio, le dije que una de las mayores virtudes de Locker Studio es que tenía conexión a distintas fuentes de datos, bases de datos SQL, MySQL, Big Data, también hojas de cálculo de Google. Pasa algo con las hojas de cálculo de Google que son un poquito lentas o no tan rápidas como vendría a ser una base de datos SQL, porque tiene muchos datos que procesar. Gracias a eso, la herramienta nos da la posibilidad de hacer un poquito más rápido la información si añadimos una fuente de datos un poco distinta, que ahora la vamos a añadir. Vamos a trabajar la misma fuente de datos que estamos ahora, pero de una manera distinta. Entonces vamos a recursos, vamos a añadir gestionar fuentes añadidas. Aquí está nuestra hoja que estamos trabajando en este momento, pero imaginemos que tiene 200.000 registros, ¿no? Ya es un poquito grande. Imaginemos que tiene 2 millones, ya es algo grande, y queremos optimizarla. ¿Cómo lo optimizamos? Es yendo a la opción de extraer datos, si me recuerdo ya por acá. Big Data, subir archivos, extraer datos. Extraer datos, no sé si alguien tiene conocimientos en informática, un poco. Bien, alguna vez seguramente escucharon disco duro y memoria RAM. Sí. Disco duro es más lento que la memoria RAM. ¿Por qué pasa esto? Porque el disco duro tiene toda la información, es tanta información que al momento de buscarla tarda un poco. RAM es memoria, los datos que guardamos a corto plazo que queremos que se carguen lo más rápido posible. Funciona algo similar. Extraer datos es la memoria RAM, fuente de datos normal es el disco duro. Si estamos trabajando en una fuente de datos de tipo base de datos SQL, MySQL, casi no notaremos la diferencia, pero para este tipo de datos capaz, muy posiblemente sí. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros seleccionaremos una fuente de datos, que en este caso es el Excel. Lo que nos va a pedir a continuación va a ser las dimensiones que queramos extraer. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque literalmente lo que está haciendo esto por detrás es: voy a ir a tu Excel una vez al día y voy a extraer los datos que me dijiste que extraiga. Lo voy a guardar en la RAM, cosa que sea lo más rápido posible al momento de vos necesitarlo.
es la RAM del equipo de Google, así que ni siquiera se preocupen por su equipo. A fines prácticos, lo que nos haría es extraer la información mucho más rápido. En este caso, imaginemos. Necesito extraer del SGH. Sí. ¿Cómo tendría que conectarme a esa fuente? Y con el tema del SGH es un poco más complejo porque, si mal no recuerdas, la única forma de nosotros consultar datos o extraer los datos es a través de descarga de un consolidado que nos ofrecen ellos. Ponele que yo no quiera descargar. ¿Hay algún modo de conexión? Porque sé que no tengo permiso, por eso Y mira, si fueras de la parte de informática y tuvieras todos los permisos, sí. Viste que una fuente de datos decía base de datos SQL. Eso sería una forma. Conectaría las credenciales de tu base de datos SQL y la conectaría directamente. Eso sería si tuvieras los permisos. Sí. La realidad es que no todos tenemos los permisos, entonces todo el resto tendríamos, como mortales, tendríamos que descargar los consolidados que nos dan. Descargaríamos. O sea, si yo quiero algo en tiempo real, Sí. no puedo. En tiempo real sería a través de la base de datos directa. Claro. No quiero descargar yo algo de ayer, quiero algo de hoy. Tendrías que tener la base de datos del sistema. O sea, no puedo. La base madre que la tiene solo informática. Claro. O ponerle que me Nadie la conecta tiene. el cubo. No es real, no es tiempo real, pero me sirve. El También por cubo- SQL. El cubo, no sé si lo lee como SQL, creo que es una conexión específica a Excel, que en este caso esa no está acá. Y es más, esa conexión no es lo más reciente posible, creo que la mínima hace un mes. Sí. Pero ponerle que sea lo que yo tengo. Y en ese caso Cubo no nos permite, lo que podríamos intentar hacer sería colocar la información que extraemos en un Excel y tendrías, por ejemplo, lo más reciente de hoy. O sea, sí o sí lo tengo que pasar un Excel. A una hoja de cálculo de Google. No. Sí. Lo que en mi caso, por ejemplo, hago yo, por ahí que soy un poco programador y no tengo los permisos de Dios que tienen allá en informática, es programar un bot. ¿Qué es un bot? Es literalmente un software que simula la interacción humana y descarga los consolidados, todos los consolidados que yo quiera, y luego los sube a esa hoja de cálculo. Entonces tengo el resultado que más o Medio menos estás automático. buscando vos, pero necesitas conceptos un poco más complejos de programación para poder hacer eso. Y tenés que hacer el comando diario. O sea, el Ah, pedido sí diario. tenés que hacer ¿Verdad? una ¿Podés o no? O sea, tenés que avisarle al bot. Puedo, yo lo hago porque me hace más como me gusta ver que funcione, pero Claro, en el chequear. hospital por ahí, por ejemplo, lo tenía automático, nunca Bien. lo vi. Tiene que tener prendida la computadora nada más. Sí, en un servidor. Sí. Nada. No sé si respondí a tu pregunta o no. Lo ideal sería que ustedes, usuarios gestores que ven los datos y analizan, tuvieran el acceso a una base de datos de SQL. La realidad es que la única forma de interacción que nos dan o es o a través del cubo, que no es lo más reciente, o a través de la descarga de consolidado. Gaby, yo te pregunto algo. Si yo hoy estoy haciendo el informe, pero quiero actualizarlo en 2 semanas y tengo nueva información, Ajá. ¿cómo se retroalimenta esa info nueva? Por ejemplo, a mí se me ocurriría ¿La tengo que poner en la hoja de cálculo que en la está hoja de trabajando? cálculo tenés dos opciones, o la pones en la hoja de cálculo que estás trabajando o combinás datos. Claro, perfecto. Pero sería recomendable que lo pongas en la hoja de cálculo Voy que estás abajo al trabajando. último y pego. ¿Sería? Exactamente. ¿El gráfico solo automáticamente se va a actualizar? No. Toda la plantilla de los gráficos que tengamos, no importa que le añadamos información, va a seguir igual y se va a analizar Va a igual. tomar lo nuevo. Sí. Ok. Con él se va a actualizar el gráfico, va a haber una barra nueva porque añadimos un día, pero no cambiamos nada, no tuvimos que editar Perfecto. exactamente nada. Muy bien. ¿Qué nos quedamos? Bien, en la extracción de datos, ¿no? Bien. Extracción de datos nos va a ayudar a agilizar nuestra información. Le estamos diciendo a Google, che, tengo este Excel, quiero que una vez al día me traigas estas dimensiones entendemos por columnas, bueno, ¿no? Estas dimensiones y nada, y las guardes en tu memoria RAM para luego que yo las consulte y sea lo más rápido posible.
Ponerle entonces que queremos que nos descargue barrio. También podemos cargar métricas y podemos descargar periodos. Por ejemplo, imagínate que queremos descargar que guarde solo el último barrio que se cargó el día de hoy. En ese caso tendríamos un periodo de hoy. Dimensión periodo es una dimensión que sea una fecha de consulta, y pondríamos un filtro de hoy. Tenemos la posibilidad de poner hoy. Y se aplica. Ese hoy no es literalmente hoy, sino se va a actualizar ese hoy todos los días. También podemos, fíjate que nos da una fecha y horas por defecto, la podemos configurar. Imaginemos que entonces que nosotros, como planteaba el caso de Natalia, queremos tener la base de datos más actualizada y la más rápido posible. Por desgracia no podemos tener la automatización, no tenemos acceso a la base de datos SQL. Lo que haría el resto de mortales sería descargar y colocar en la hoja de cálculo. Más o menos calculamos tiempo, imagínate que hasta las 10 ya lo tenemos todo. Entonces pondríamos acá, Google, descargame los datos de este Excel y guardarlo en tu RAM a las 10:30, a las 11. A esa hora más o menos nosotros ya cargamos todo el resto de datos. Pondríamos guardar y extraer y estaría todo listo. Al momento de nosotros... O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, descargar hoy una base de datos, armar todos los campos calculados, decirle todo lo que queremos que haga y mañana decirle hasta ahora se actualiza, ponele, exactamente, descargámela, pero que me quede este campo calculado y aplicarlo. Sí. Esto también, en este caso puse dimensiones, pero también contempla los campos calculados. Adiós. Añadimos al informe. Fijemos entonces que en la barra lateral derecha está nuestro Excel y algo que se llama extraer datos, que es la memoria RAM a corto plazo. Si queremos que operen los gráficos con la memoria RAM a corto plazo, simplemente movemos las dimensiones o al informe, y toda la información que vamos a operar va a trabajar con esa memoria RAM o esa extracción rápida que tenemos. Si no lo extraemos directamente de esta fuente de datos, no va a ser lo rápido y lo que hicimos no sirvió de nada. Muy bien. Gracias por su atención y si hay alguna duda, sí, todas. Yo ya me perdí. Muy bien, ahora vamos al tema de consulta. Nos pasa todo. ¿Dudas? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien? No, seguramente van a surgir cuando estemos trabajando las bases. Mira, yo en la carpeta compartida que puse, puse un ejercicio práctico, pero lo hice con el tema de la base de datos de guardia, que está acá, del hospital. Ahí está. Pueden hacerlo con otra fuente de datos, pueden utilizar la de Dengue. A mí lo que me interesa es que sepan operar y sepan qué hacer en tales casos. Okay. En este caso vamos a ir al ejercicio práctico. Caso análisis de caso de dengue por guardia. Podríamos analizar los casos de dengue de su fuente de datos. Creo que sería lo más óptimo incluso. Bueno. Creo que era Padilla. Bien. A partir de la fuente de datos proporcionada sobre los ingresos por causas que podrían estar relacionadas con dengue en las guardias, anexo CIE-10, vamos al último, vamos a ver el anexo, que son los códigos CIE-10. Tu objetivo será crear un informe interactivo en Locker Studio. El informe deberá facilitar la consulta y análisis de información que se relacionaría a la patología dengue y otras causas, así como el perfil de los pacientes atendidos. Entonces tenemos por objetivo
crear un informe que permita visualizar y analizar los datos, agregar la fuente de datos proporcionada por la carpeta compartida. Acá, paréntesis, pueden usar la base de datos que ustedes quieran. La idea aquí es que, si bien no va a ser lo mismo, a mí me interesa más que sepan utilizar la herramienta más que realizar este ejercicio práctico. Agrupar y crear campos calculados, según sea necesario para responder las siguientes preguntas clave. Según esta parte saben, la idea de todo el gráfico o del informe es que pueda responder preguntas generales, y a medida que el usuario vaya teniendo preguntas particulares pueda ir filtrando en nuestro informe, pero que pueda responder preguntas generales a nosotros nos sirve. Por ejemplo, el sexo del paciente, o el hospital, o el nombre del médico, el nombre del paciente, si es que él quisiera o no. Bien, instrucciones. Añadir la fuente de datos. En ese caso, añadiríamos la fuente de datos que nosotros quisiéramos. Pueden hacerla directamente desde la hoja de cálculo de Google, pueden hacerla a través del Excel, pueden aplicar la opción de extraer datos una vez al día que les di. A fines prácticos o en este ejercicio práctico no nos interesa, ustedes sabrán administrar esa parte. Creamos el informe. Crea un informe en blanco, asegúrate de que sea interactivo, con filtros fácil de acceso y que permitan seleccionar periodos y categorías específicas. Paso 3, o en este caso, por ejemplo, para la fuente de datos que nosotros elegimos, responder las preguntas referidas a ingresos por guardia de dengue en un periodo en específico. Crea un campo calculado que clasifique los ingresos por dengue. Acá por dengue nos referimos a posibles causas de ingresos relacionadas con dengue. Como comentaba Diego, ustedes por ahí trabajan más con datos de laboratorio, entonces saben exactamente cuándo es sospechoso o cuándo está confirmado el caso. Acá en este caso, como estamos trabajando de guardia de un hospital, se va a entender. Entonces creamos un campo calculado que clasifique los ingresos por dengue. ¿Cómo lo harían? A través del anexo de CIE 10. Buscarían en los diagnósticos aquellos diagnósticos que coincidan con CIE 10. Lo ideal sería que clasifiquen, igual que en el anexo, CIE 10, principales códigos de CIE 10 de dengue serían la 90, fiebre del dengue, A97, A97. Imaginemos que está todo el A97, podemos imaginar entonces que tenemos un patrón. Vuelve otra vez lo que dijimos de el patrón y que nos va a ayudar en un futuro. Los códigos CIE 10 básicamente un texto, por eso hablo de A92, otras vías transmitidas. Luego tenemos otro grupo que sería SPI, R50, R50.0, R50.1, R50.8. Lo ideal sería que, por ejemplo, a través de un condicional pudiesen buscar ciertos códigos diagnósticos y agruparlos en, por ejemplo, dengue. Otros códigos diagnósticos, agruparlos en SPI. Otros códigos diagnósticos y agruparlos en inespecíficos. ¿A qué nos referimos en este caso con inespecíficos? Que solo lo vamos a tomar en caso de que estos códigos acompañen al diagnóstico literal de dengue. ¿Qué tendríamos que hacer en estos casos, por ejemplo? Primero, que coincidan esos códigos. Segundo, que encontremos la palabra dengue en el diagnóstico literal. Porque al ser una base de guardia está configurada de tal manera que tenés una columna de diagnóstico literal escrita por un médico y al lado otra columna de código CIE 10 de lo que el médico interpretó que sería el código de ese diagnóstico literal, ¿no? Entonces, como no lo entienden muy bien al CIE 10, a veces ponen un R53.x, que es malestar y fatiga, que si bien es un síntoma de dengue, ellos terminan corroborando que ese malestar y fatiga es a causa de un cuadro clínico de dengue, porque hay columna de diagnóstico literal a la que pusieron sospecha de dengue. Entonces ahí sí se lo toma el R53.
¿Se entiende? Sí. Vamos entonces por el 1. Bien. Entonces, campo calculado que clasifique los ingresos por dengue. Agregar un filtro de periodo, recordemos, a través de añadir control, para que el usuario pueda seleccionar fácilmente los rangos de fechas a analizar. Visualiza toda esta información en un gráfico de barras o tabla que muestre la cantidad de ingresos en un periodo seleccionado. Tablas es un tipo de gráfico en este caso, ¿no? Así que en ese caso no se preocupen. Es más, si vamos aquí a añadir gráfico, vamos a ver que aquí están las tablas. Ingreso de guardia debido a otras causas. Crea un segundo campo calculado que clasifique los ingresos por causas distintas a dengue, agrupadas como otras causas. Acá hago paréntesis, pueden crear un campo calculado que sea otras causas y un campo calculado que sea dengue, o si le ven un poquito más la movida, podrían poner todo en un solo campo calculado, es decir, a través de un condicional, y si sigue estas reglas, estos códigos por ejemplo, sabemos que esta es causa de dengue, sabemos que esta es causa de SPI, sabemos que este es... Yo ahí lo que haría, si trabajan con la de laboratorio, haría uno que sea sospechoso, otro que sea confirmado y otro probable o algo así. En vez de dengue y otras causas, pondría confirmado, sospechoso. Depende qué base van a usar para practicar. Bien. Luego agregaremos un gráfico o tabla que muestre la cantidad de ingresos por otras causas en un mismo periodo de los ingresos relacionados por dengue. Un datito que capaz les siga más adelante. Recordemos que se puede poner filtros en un gráfico. Imaginemos entonces que creamos un campo calculado que va a clasificar en sospechoso, confirmado o probable, pero a nosotros solo nos interesa una barra que sea los probables. Podemos filtrar los probables a través de un filtro. Pacientes únicos, sí. Pacientes únicos en un periodo en un periodo específico. Muy posiblemente, o por lo menos no, en esta fuente de datos que es la de guardia, pasa que un paciente viene más de una vez a guardia y consulta o lo mismo o distintas cosas. Una de las funcionalidades que nos da Locker Studio es la capacidad de filtrarlo y contarlo una única vez, porque no nos interesa las reincidencias, solo contarlo una vez. Si mal no recuerdo, a través de una función de agregación podemos filtrarlo a través de count distinct, los distintos documentos. Es decir, si aparece más de una vez de documentos, solo lo contamos una vez, no lo contamos. Por último, mostraremos este dato en una tabla o gráfico que se pueda filtrar por periodo. Pacientes por dengue ingresados a la fecha más reciente. Esta fuente de datos precisamente fue del 1 de marzo al 7 de marzo. Pero si ustedes utilizan su fuente de datos, buscarían la fecha más reciente. Y si fuese el caso que tuviéramos la fuente de datos más reciente, por ejemplo la del hospital, podríamos poner un filtro que sea hoy. Acá sería en el filtro para seleccionar automáticamente la fecha indicada y cuenta cuántos pacientes ingresaron por dengue en el día. Por último, visualizaríamos esa información en un cuadro de resultados, es un tipo de gráfico destacado en nuestro informe. Destacado significa simplemente poniéndolo en un lugar visible, ¿no? Porcentaje de ingresos por sexo. Ya vamos un poco más con el perfil del paciente. Crearíamos un gráfico de torta o de barras apiladas para mostrar el porcentaje de pacientes de dengue que ingresaron con distintos sexos. Acá muy posiblemente no tengan que usar un campo calculado, pueden hacerlo o no. Recordemos los conceptos anteriores. Automáticamente dimensión
va a desagrupar tu información que esté ahí. Por ejemplo, sé que solo va a tener masculino o femenino, y a través de una métrica va a contar los sexos femeninos, va a contar los sexos masculinos y lo va a mostrar en un gráfico. Una de las opciones de gráfico es la barra de gráfico apiladas, y podríamos verlo a través de ahí. Tipo de egresos analizados. En los casos analizados, si tu fuente de datos incluye Una pregunta, vos dijiste que la métrica lo va a contar. Sí. ¿Cómo hacemos para el porcentaje? En este caso, métricas entendemos por un valor numérico. ¿Te acordás las funciones de agregación? Las funciones de agregación transforman la métrica a nosotros como nos queramos interpretar. Una de las funciones es pasarlo a porcentaje. Si no, en la métrica hay distintas formas de ver una métrica. Por ejemplo, algún dato que me pueda ayudar a ver. Porcentaje de mujeres. Sexo, ok. Está como sexo entonces. Torta. En este caso pondríamos sexo y pondríamos record count. Es la única métrica que viene por defecto y significa recuento de lo que diga en la dimensión. Bien, entonces la agrandemos un poco más porque yo no veo nada. Y tenemos que lo clasifica en ceros o en unos. Claro. No sé si ustedes manejan esta fuente de datos, creo que es así. Sí, 0 femenino, 1 masculino. Y hay un mínimo porcentaje o casi nulo de algún valor que no tuvo ese dato. Claro, debe ser anómalo, vacío, una A, algo así. Exactamente. Entonces, como dijo la compañera, lo quería ver en porcentaje, ¿verdad? Si vamos al lapicito que está al lado de record account, que es la métrica, nos va a dar la distinta forma de nosotros interpretar esto. Justo gráfico de torta automáticamente ya lo hace en porcentaje, Claro. así que no sé qué tan útil no sería, pero en caso de que no, podríamos calcular automáticamente en una suma. Un gráfico de barras, por ejemplo, ahí podemos poner que queremos ver por porcentaje. Sí. Tendría que ser algo más nominal. Tenemos entonces gráficos al 100%. Es que al 100% ya te da porcentaje. Este dato agrupar el nexo nos muestra, en este caso el sexo, nos muestra la cantidad en porcentaje. No sé si es por el proyecto, pero yo no leo al chico leer nada. En el mensaje de la derecha que dice Andrés. Como 7.000 puede ser, chicos. 7.000 y puede ser que haya un porcentaje. No sé, al lado. A ver. No, deben ser 7.000 personas. Sí, 7.000 femenino personas. Y 5.000 de sexo Mujeres y masculino. varones. Tenemos record account, tenemos esto y Porcentaje. tipo de dato. En tipo de dato numérico podemos tener la opción de verlo o numérico, porcentaje o duración en caso de que fuese un campo de fecha. Bien. Entonces 0,58%, 1,42%. No sé si respondí tu pregunta. En caso de que quieras ver un dato que sea porcentaje y no numérico, la única forma,
que tenemos, o no la única forma, pero una forma más sencilla es modificamos la métrica, vamos a tipo de dato, numérico, porcentaje. Son dos formas de ver un número, que en este caso nos da un porcentaje. Quería hacer lo mismo, porque esto ya por defecto trabaja en porcentajes. Ahora ponele, nosotros queremos limpiar esa base y evidentemente tenemos algún dato anómalo entre el sexo, que nos sale un rojito, no sé si, ¿cómo hacemos para encontrarlo, cambiarlo? A través de un condicional. Digamos, crearíamos un campo calculado, añadimos un campo, añadir campo calculado. Y un valor que no sea ni 0 ni 1. Claro, en este caso, por ejemplo, haríamos un case, porque estamos evaluando más de una condición. Un case, que en este caso sería un when sexo igual 1 era masculino. Bien, 1 igual, entonces me vas a devolver la palabra masculino. Cuando sexo sea igual a 0, entonces me vas a devolver femenino. Y todo el resto de casos, otros casos, me los podría agrupar como un anómalo, ¿me habías dicho? En el caso de lo que vos has enseñado, que no lo contemple, no se puede ir. ¿En cuál? Que no lo contemple en la lectura directamente. Si no lo quisieran contemplar en la lectura, sería tan sencillo como quitar el otro caso. Entonces solo estamos contando masculino y femenino. Creo que no le puse el nombre al campo. Fíjate que nos da un detallito muy interesante. Hay un null. Lo que no entra en el else, por defecto le daría un valor. Si no le pusimos un else, todo el resto lo va a poner en null. Null, que significa nulo o vacío. Nosotros podemos filtrar los nulles. Entonces, en este caso, como vos no querés ver los anómalos, pondríamos un filtro, añadiríamos un filtro, que en este caso sería excluimos, seleccionamos el campo, que en este caso va a ser sexo campo calculado, y en la condición vamos a poner es nulo. Estamos excluyendo todos los valores en campo calculado que sean nulos. Guardamos y tenemos una tabla limpia en este caso. Detallito, este filtro solo se aplicó en este gráfico. En caso de que queramos aplicar distintos filtros en distintos gráficos, sería de esta forma. También una vez que creamos un filtro, quedó como guardado en nuestra memoria. Imagínate que tenemos apellido, movemos apellido, creamos un gráfico de tabla y no queremos que aparezca ese valor anómalo tampoco aquí, y lo queremos añadir manualmente. Al momento nosotros añadir un filtro, fíjate que nos sale un filtro ya creado antes, que es filtro campo calculado sexo. Entonces esto lo que va a hacer es, no me vas a mostrar ese valor anómalo, al igual que en el otro gráfico. Bien. No, si yo lo quiero identificar y encontrar y corregir, poner. Ok. Bien. ¿Hay algún dato tipo ID o algo así en las tablas? ¿Cómo? ¿Hay algún un dato con el que podamos...? El ID epidemia. ¿El ID epidemia? Dale. En este caso,
vos lo querés encontrar. Así que vamos a sacar este filtro. Le decimos chau al filtro, vamos a la dimensión. Y esto no me rompe muchas cosas. ID epidemia y aquí ponemos sexo campo calculado. Y filtrar solo los nulos. Y ahí filtraría solo el valor nulo, o sea que solo me muestre el valor nulo. Claro. Y añadir un filtro. Acá lo vamos a editar porque me da un poquito de flojera hacerlo de vuelta. Solo me vas a incluir los valores de campo sexo calculado que sean nulos. Guardamos. Y debería darme un único valor. Y vamos a ver sexo campo calculado. El ID. Sí, el ID es nulo. Claro, dejamos que lo tengo buscado por DNI. A ver. Documento DNI soy copia. Nulo, nulo, nulo. ¿Será porque está vacío? Hay un campo, son un campo. Una pila vacía que justo capaz tiene una columna solamente y sabrá Dios cuál es esa columna. ¿Cuál es? ¿Qué campo? El que está vacío es DNI, ID epidemia. Es una única pila que debe ser que solo está cargada una columna y por ende también la cargó nuestra fuente de datos. No va a cargar todas las pilas vacías, tío, quédese tranquilo. Debe ser que tienen un único valor cargado. De las ¿cuántas columnas son, Diego? No sé la base que habían pasado. ¿Cuántas columnas eran? Sí, no sé cuántas columnas tendrá. ¿Cuál es la limpia? Tiene menos, pero... ¿Cuál es el...? Sí, era bastante. Eran 30. Sí. Pero es un valor que no figura en una columna. Puede ser que esté cargado En una fila, celda ¿eh? y todo lo demás no. Ah, Y por ok. eso le sale Por eso todo. te sale todo. Claro. Puede ser porque hay veces que tenemos datos perdidos. Pero es uno, igual es uno. Claro. Tal Por vez mi he hecho un punto registro. de casualidad y no es un dato. Por ejemplo, en este caso podríamos hacer un filtro para que no nos figuren esos datos. O podríamos ir manualmente a nuestra base de datos y buscarlo y sacar. Depende de lo como quieran ver. Por ejemplo, imagínate que purgábamos nosotros nuestra base de datos una vez a las 11. Si tuviéramos un horario y lo hiciéramos. No podemos dejar que el usuario vea un dato incorrecto. Ahí lo filtraríamos y sí lo limpiaríamos, pero el usuario siempre vería una vista limpia, independientemente que lo hayamos filtrado ese día o no, lo hayamos limpiado ese día o no la base de datos. Bien. Tipos de egresos. Si tu fuente de datos incluye el campo tipo de egreso, que en este caso la anterior fuente de datos sí, y no sé si el suyo sí o no, estos son creo que distintas, uno es laboratorio, el otro es guardia, entonces por ahí no coinciden. La idea acá es que si no existe un valor en la base de datos que están utilizando, utilicen otro que sea de más interés para ustedes. Si tu cuenta te incluye el tipo de egreso, por ejemplo alta médica, fallecimiento o derivación, utiliza este campo para crear un gráfico que muestre la distribución de los distintos tipos de egreso. Rango etario de pacientes por dengue, crea un campo calculado que clasifique por ejemplo 0 a 18, 19 a 35, 35 a 60 y mayores a 60. Para eso crearíamos un gráfico de barras o una tabla dinámica que muestre la cantidad de casos de dengue segmentados por rango etario. Acá, por ejemplo, a mí se me ocurriría utilizar un condicional, un case. Lo haríamos por ahí. Conclusión. Al finalizar el informe deberás haber creado visualizaciones interactivas que respondan a las preguntas planteadas y proporcionen un análisis completo sobre los ingresos relacionados con dengue y otros ingresos en la guardia, con filtros que permitan analizar la información según diferentes periodos de tiempo y asegurándote que el informe sea intuitivo y claro para facilitar la interpretación de los datos por parte del usuario. Como conclusión, me gustaría añadir, esto es
una introducción a la herramienta, les di mucha información, hay documentación en la carpeta compartida, pero uno no va a aprender a menos que empiece a utilizarlo. De la práctica nace el conocimiento y sobre todo de herramientas como esta. No lo vean incluso únicamente como una herramienta para Epidemio, véanlo como un trabajo por afuera. Por ejemplo, algún día capaz ahora estén en Epidemio, mañana son, qué sé yo, administradores de empresa. Este tipo de datos o este tipo de herramientas nos permite analizar un mercado o una fuente de datos sin tener que hacer informes a cada momento. Esto es una facilidad enorme y también nos da la posibilidad de trabajar en equipo en el sentido de hoja de cálculo de Google. Yo hago esta parte, vos haces esta otra y lo unamos todo para que el gráfico muestre estas cosas. También les da la facilidad al otro usuario de poder visualizar esa información. Practiquen. Cualquier duda, si mal no recuerdo, al final puse un email que sería para consultas, mi email personal. Y nada. Pero sería mucho que en cada ejercicio que le pedís hagas como una sugerencia de lo que podrían hacer para orientarlos un poco más. Creo que variaría. En ejercicio práctico. Acá. Claro, por ejemplo, acá podrían hacer tal cosa, acá podrían hacer tal otra. Podría. Medio que ya lo estás spoileando con todo. Podría, pero siento que sería hacer trampa, honestamente. Claro. Así que. Es que cuando es primera vez, como difícil recordar todo. Bueno, nada, empecé a confundir. Acompañado de documento, que va a decir, o arriesgarse a confundirse todas las veces que sean necesarias. El tema de eso, bien. Se confunden o no, la idea por ahí es encontrar y decir, bueno, tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Si se confunden no importa, porque si la idea es eso. Claro. Es que yo creo que le van a consultar por cada ejercicio cada uno. Detallito, antes de consultar, pueden hacer funciones en ChatGPT. Es una ayuda. Bien, bueno, pueden poner, por ejemplo, copien las columnas, yo no dije esta, copien las columnas del Excel, digan, che, esta es mi fuente de datos, tiene esta estructura. Imagínate que quieres hacer estas cosas y te daría la función para pegar directamente en lo que eres tuyo. Sería su trabajo saber que esté correcto. Saber cómo preguntar. Saber cómo preguntar, interpretar si la respuesta está bien. Siempre está bueno que practiquen y que se les ocurra. También le puedo dar un consejo, sobre todo yo como programador. Un programador estudia mucho el lenguaje de código, cada lenguaje de código tiene sus funciones. Es imposible para nosotros memorizar todas las funciones. Lo que me interesa es que sepan que existe tal cosa, pero no necesariamente. Y cómo se interpreta también, porque eso por ahí lo vemos los chicos cuando empiezan a agarrar la mano con esta o R, es saber si te vas a pedir, porque con las órdenes las puedes sacar de cualquier lado, es cómo interpretar. ¿Cuál es la que responde a tu pregunta? Sí. Porque acordarse de todas las sintaxis para nosotros es imposible, más si no somos programadores menos todavía. Tal cual. Muy bien. Espero les haya gustado. Espero puedan utilizarlo. ¿Tenés un tablerito para mostrarle tuyo? Sí, pero no tengo el email acá. Tiene tableros hermosos ahí, para que los vean y se den ideas. Claro. Sí. Escuchá, si yo te mando el link, ¿lo podés mostrar? Ahora que tenés que abrir el WhatsApp. Sí. Creo que tengo el título arriba de cada gráfico. Tenés dos opciones. La opción, no sé cómo hacerlo, lo hago igual, en la casera. Sería añadir un texto. Sí, hay cosas caseras que también animense a hacerlas. Añadís un texto, lo pones como con forma de titulito y le pones el texto que vos quieras, le puedes cambiar el fondo, etcétera. Fondo oscuro. Existe otra opción que también la añadió Locker Studio, que es en estilo. En estilo hay algo que dice mostrar título. Le podés poner que sí y va a mostrar un título al gráfico en específico, pero por ahí no es tan personalizable. Lo que yo, por ejemplo, hago, que necesito cierta forma de que me lo muestre, es creo el texto, creo un bloque de texto y sí es muy personalizable. Puedes cambiar los fondos, puedes cambiar muchas otras cosas que por ahí con solo añadir título en el gráfico no se puede. Está libre albedrío de ustedes, vean cuál les resulta más sencillo. Esa sería una forma, son dos formas en realidad. ¿Alguna otra duda?
base de datos. Después eliminar, creo. No. No, me parece que lo tenés que actualizar. Ahí está abierto. ¿Y ustedes todo lo que hacen así cuando están funcionando? ¿Cuál? Todos los trabajos que presentan, los datos que tienen que presentar, ¿lo hacen de esta manera? ¿O tienen Dependiendo del trabajo, usualmente lo que necesitan un monitoreo constante y que usualmente el ministro o quien sea que requiera consultar los datos lo alimenta automáticamente con el bot. Esto lo hizo una sola vez y va a ir cambiando. El usuario gestor va a poder filtrar la información que él quiera ver en específico. Hay como algo ya preestablecido. Y lo único que me encargo es actualizarlo. Bien, por ejemplo. Útil para ver datos rápidos cuando se tiene Exactamente. casas grandes. Por ejemplo, es un tablero que había realizado para lo que vendría a ser cirugías. Fijémonos en la estructura. Es ciertos gráficos que responden a ciertas preguntas. Por ahí este es un periodo muy grande y es un poco confuso, pero es un poco real, digamos. Fíjate que hay bajones que representan los fines de semana, porque los fines de semana no se hacen muchas cirugías. Son números de cirugías por día. Ajá. Entonces están las fechas y los fines de semana se ve el bajón, como dicen. Claro, que serían solo las cirugías de guardia, de urgencia. Los de fin de semana, sí. Después tenemos tipo de prioridad, rangos de hora, cirugías matutinas, vespertinas. Es lo mismo que este rango de horas, pero en un gráfico como de torta, ¿no? Ajá. Cómo se divide lo matutino. Y acá tenés las horas horizontal, de las 12 de la noche hasta de las 0 horas hasta las 11 de la noche. Bien. Y cómo que aglutinamos lo que sería vespertina versus lo matutina en azul. Después tenemos cirugías 2023, cirugías 2024. Y tenemos el resto de información, que por ejemplo es desglosado por mes. 2023 tuvo esto, 2024, y este es el porcentaje de diferencia. Y esto cada vez que o sea, esto está en tiempo real o... Esto, sí. Como hoy estoy acá y no puedo encender la computadora, está hasta ayer. Pero si estuviese allá, esto ya estaría a día de hoy, digamos. Bien. Y acá es el interesante para nosotros, desde la Dirección de Gestión Sanitaria, que es por hospital o por efector, en donde, mira, Gaby, vos tocas un efector, claro. X, en el de cuadrito. ¿Cuál? Allí, tocas un efector y todo el tablero se va a modificar en función al efector que le está seleccionando. Entonces, en este caso es todo de la maternidad exclusivamente. Acá abajo está por especialidades de la cirugía, o sea, si eran más ginecológicas o generales de otro tipo. Todo ginecológico. Bueno, pues justo la maternidad no tiene mucha variación. ¿Deberíamos permitir un programador? Sí. No dejarían de necesitar todo. Y mire cómo Gaby había hecho una selección de cuadritos destacados, como decía él, información destacada. Por ejemplo, antes de visualizar quizás cada gráfico, ha puesto allá arriba total de cirugías que se visualizan en este periodo ya predeterminado, ¿no? 4.200. Entonces vos ya tenés un valor destacado rápido, inmediato. Igual si él le cambia ahora y le pone este último mes, ese valor también se cambiaba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ahora está la maternidad. Seleccionamos un periodo, por ejemplo, 30 días. Los últimos 30 días. Lo aplicamos. Entonces, por ejemplo, si el ministro tiene este tablero, por ahí le sirve saber que los últimos 30 días la maternidad hizo 409 procedimientos. Ahí si volvés a tocar la maternidad, vuelven a aparecer todos. Maternidad. Acá le voy a dar un regalo, por ahí a mí me demoró un poquito, incluso siendo programador, digamos, cómo hago esta gráfica comparativa de barras de 2023, 2024 o capaz un periodo en específico de una misma fuente de datos. Por defecto no te va a dar una herramienta, pero si usas un poco los conceptos por detrás, lo podés lograr. ¿Cómo lo haríamos?
¿A alguno se le ocurre una idea antes de seguir avanzando de cómo lo haría? Y usando dos fuentes de datos, combinando. Esa sería una opción, pero imagínate que solo lo tenés en un Excel. Tenés, ponele de un Excel que va de 2022 a 2024 y querés hacer comparativas. Antes de seguir avanzando, ¿a alguno se le ocurre una idea? Ideas son ideas, lluvia de ideas. Luego te veo con cara de la puerta. Situaciones así lo hacemos con etapa y vamos filtrando los años, vamos sacando. Claro. Esa sería una forma, sería muy útil. Los 2 años, o sea, elegir los 2 años que querés comparar. Ajá. Y después hacer como si fuese una serie de tiempo, una línea de tiempo. La comparación te la dejo. Claro, ahí está más en la, lo ves más en la continuidad. Fíjate que la lógica es así. Te va a dar una línea continua. Claro. Ah, tenés razón. Te va a dar una línea continua. Una continuación del otro, tenés razón. Pero la lógica es correcta. ¿Cómo lo haces? A través de la combinación de fuentes de datos, pero vos te dicen, che, esta es una sola fuente de datos, como la... Resulta que podés añadir 2 veces una fuente de datos sin añadirla realmente a través de recursos, gestionar combinaciones. Añadirías una combinación en este caso. En este caso sería datos a trabajar. ¿Qué es aquello que coinciden año anterior, año hoy? La misma variable, tienen la misma variable, lo que lo diferencia el año. Lo diferencia el año, pero por ejemplo, no nos interesa tanto el día, nos interesa el mes. Todos los años tienen los mismos meses. Y si sabemos desestructurar la información de fecha, por ejemplo, podemos crear un campo calculado que sea solo el nombre del mes. A este punto tenemos que ambas fuentes de datos tienen un dato en común, el nombre del mes. Y al momento de gestionar la fuente de datos, tenemos la opción de añadir un filtro de fecha. Básicamente, lo que haríamos sería acá añadir 2 veces la misma tabla. No se va a añadir 2 veces en la fuente de datos, sino que esta es una misma combinación. En ese tema de rapidez no se preocupen. Aquí, si hubiésemos creado el campo calculado mes, lo utilizaríamos como una forma de unión y le haríamos una unión interna. Acá, como el dato vinculado, pondríamos el campo calculado mes. Este justo no es anual, así que por ahí no podríamos, pero si esto fuera 2023, 2024, lo que tendríamos que hacer es primero crear un campo calculado de mes que nos va a dar el nombre del mes. Se hace de forma sencilla. Vale, vamos a hacer ahora. Añadimos un campo calculado y mes. No sé cuáles son los campos de fecha aquí. Ustedes. Fecha ahí dice, sí, toma FIS. Lo conocemos como FIS, ¿así? Sí. Bien, en este caso, si vamos a la documentación o por ahí a la carpeta compartida, que son los contenidos conceptuales, vamos a ver el desglosado de todas las funciones, entre esas las de fecha. Funciones de fecha. Fíjate que hay muchas funciones. Específicamente nos interesa uno que dice month, devuelve el mes a partir de un valor de fecha y hora. Puede ser solo fecha, no se preocupen. Entonces tendríamos que ir acá, haríamos la función. Ahí lo que vamos a hacer es comparar 2 meses, por ejemplo, marzo y abril. Claro, pero antes de hacer eso tenemos Tenés que decir que crear el campo calculado mes. Claro, que el 03 del 2023 es marzo y el 03 después del 2024. Bien, entonces Primero tenemos... que es marzo. Claro, necesitamos un campo de texto que diga exactamente el mes de ese FIS en una palabra. Claro. A través de month nos devolvería el nombre de ese mes, que en este caso es FIS. Crearíamos esto, el nombre mes calculado, ponele. Creas una nueva variable Y guardamos. Ahora iríamos a recurso, gestionar combinaciones, añadimos una combinación
Y como habíamos dicho, aquí en la dimensión añadiríamos mes calculado. Añadiríamos otra tabla, misma tabla, mes calculado. En este punto, literalmente la misma fuente de datos no varía en nada y tendríamos datos duplicados. ¿Cómo lo diferenciamos? A través de un periodo. En este caso, como había dicho, FIS personalizado, pondríamos, por ejemplo, este año hasta la fecha. Este año hasta la fecha aplicaríamos. Entonces, esta es la misma fuente de datos, pero solo de este año. Añadiríamos acá las dimensiones que querramos, que podamos operar después. Por ejemplo, no sé, el ID epidemia, no me acuerdo cuál me habían dicho. Cualquier valor de... Claro, por ejemplo, el apellido, el nombre. Es importante que lo pongan acá porque después vamos a operar sobre lo que hayan puesto acá. Esto no tiene que coincidir o no, estos son los valores que después podemos seleccionar. Nombre. Y alguna métrica, que en este caso sería record count. Acá es importante que lo diferencien. Pondríamos datos 2024. Entonces esto nos devolvería, entre muchas cosas, los valores del 2024. Y haríamos lo mismo aquí. Tendríamos la métrica, que sería record count, que es el recuento. Pondríamos datos 2023. Y en el filtro que pondríamos, en el filtro de periodo que pusiésemos, tendríamos que poner FIS también. Pero acá cambia un poco. Ya no pondríamos este año hasta la fecha. Pondríamos uno un poquito más personalizado. Sería opciones avanzadas. Es el año pasado. Podríamos poner el año pasado, pero lo que pasa si pusiésemos el año pasado, imaginemos que estamos en marzo, esto nos mostraría del año pasado a diciembre y nosotros vamos en marzo, no hay nada que comparar. Depende de lo que quieran hacer. En este caso pondríamos la fecha de inicio, ahí sí pondríamos... Esa base de datos de Vende es del año pasado. Claro, acá capaz no funcionaría porque... Claro. Pondríamos el 1 de enero del 2023 hasta, y aquí es muy importante, fijo y ahí le cambias diciembre del 23. No me da las opciones. Acá está. Hoy menos 365 días. Entonces, esto lo que está haciendo por detrás es aplicamos. Está haciendo un orden. Es decir, esto me está dando lo de este año y esto me está dando lo del año pasado menos 365. Es decir, que están yendo como en continuo. Ambos están siguiendo el día a día del año pasado y el día a día de hoy. Están como coincidentes. Lo único que variaría sería el año. Haríamos esto en un mismo periodo de 2 años diferentes. Haríamos esto y en este caso muy concreto, imaginemos que tenemos solo solo datos de diciembre del año pasado y en este año tenemos casi todo de enero a diciembre. Dependiendo de la unión que hagamos nos va a mostrar una cosa u otra. Imaginemos que solo queremos comparar lo que tiene el año pasado y lo que tiene este año. Pusiéramos unión interna, porque son los datos que coinciden y el dato que coincide es el nombre del mes. Si pusiésemos exterior izquierda,
nos mostraría la comparación de diciembre del año pasado y de este año, pero también nos mostraría todo el resto de información de este año, pero ya no hay comparativa, simplemente sería una barra sola de este año. A través de eso pondríamos mes calculado comparado con mes calculado de la tabla 2 y pondríamos guardar. En este caso no hay mucho sentido porque es solo 2023, pero si fuera una base de datos un poquito más grande le sería muy útil. Esta información por ahí no está en la documentación de Locker Studio, es una movida que a través de ciertas formas lo llega sacando, pero capaz le es útil. Guardaríamos y tenemos la comparación 2023-2024. Fíjate entonces que acá tenés datos combinados, que son los datos que acabamos de hacer. Y se acuerdan que yo dije, si ponen acá apellido, nombre, lo que sea que pongan, son los datos que van a poder extraer después. Resulta que acá también tenemos apellido, nombre, pero no tenemos ningún otro dato más, además del dato 2023, datos 2024. Las dimensiones que arrastren al momento de la combinación van a ser las dimensiones que puedan seleccionar después para comparar y hacer gráficos. ¿Y eso se lo podría modificar? Por ejemplo, ahora si quiero otro campo, otra dimensión, entro ahí y lo puedo agregar o... Sí, podés cambiar las combinaciones. Vas a gestionar combinaciones, pones editar y podés ponerte que olvidaste una dimensión, no vas a tener que hacer todo de cero, tenés que arrastrar el campo que querías. Bien. Por ahí ese, por ejemplo, una duda que tenía Diego antes. Ahora sé cómo hacer. No sé si están con tiempo para que me muestre que se puede hacer un mapa o que le den la información. Tenemos 4 minutos para ver si puede. Bien, una de las facilidades que tiene Locker Studio, o por lo que a mí me gusta particularmente, es que nos da todas las herramientas de Google, entre ese Google Maps, y particularmente nos da un acceso libre al API de Google Maps, acceso libre dentro de Locker Studio. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, significa que podemos hacer gráficos de mapas. Es más, si vamos a añadir un gráfico, vamos a ver que nos da opciones de mapa. Estos mapas, ¿cómo funcionan? Funcionan a través de un nombre. Viste, como nosotros vamos a Google Maps y buscamos Avenida Lem, San Miguel, funciona exactamente igual y te va a marcar exactamente el mismo punto que te marca en Google Maps. Imaginemos, por ejemplo... Y yo selecciono, por ejemplo, ese punto que estás diciendo es de Tucumán, pero te da el mapa de acuerdo a lo que vos le has seleccionado, o por ejemplo te puede dar todo el mapa mundi y un puntito. O sea, ¿qué tan grande usualmente el zoom va a variar de lo que vayas poniendo. O sea, imagínate que solo tenés datos de Tucumán, automáticamente el zoom te lo pone como apuntando a Tucumán, no te va a dar todo el mapa mundi. Podés que te lo dé todo el mapa mundi, hay distintos gráficos de mapa, pero por defecto te haría un zoom automático donde tenés los datos. Ya no veo el resto de las cosas, solo veo a la provincia de Tucumán. Donde tengas tus puntos. Claro, a ver. Es donde tengas tus puntos. No sé si hay una... Creo que aquí está provincia. O localidad, por ahí un poco más diferido. Departamento. ¿O localidad no tienes? Está más completo el departamento. Está como depto, me parece. No encuentro. DP. Ahí. Depto 2, ¿será? Sí. Dato no menor, y es muy importante si vamos a usar mapas, va a buscar como lo buscaría Google. Pero si a Google le pones solo a LEM, te va a buscar un punto que en todo el mundo que se llama LEM. Es muy importante que vayan limpiando los datos dependiendo de lo que van a usar. Esto va a buscar exactamente lo que buscaría Google. Entonces tenemos que ir ordenándonos. Si mal no recuerdo, Google busca de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, si sabemos exactamente que los datos que le estamos pasando son de Tucumán, Argentina, buscaríamos el valor de la localidad y la concatenaríamos, por ejemplo, Tucumán, Argentina. Que ese Tucumán pertenece a Argentina. Ajá. Bien. Eso es una opción. Fíjate que en este caso solo me dio datos de América por alguna razón, pero porque solo está depto, no hay nada más. Lo que me daría Google si buscase literalmente el texto ese.
Y me da las opciones de Street Map, me da las opciones un poquito más personalizadas. Pero si le haces zoom, le aparece más San Miguel. Claro. Hay unos dispersos ahí. Pero... Fíjate que te marcó reales, Tafí viejo. Si mal no recuerdo, también te puede mostrar la métrica que hay relacionada a eso. Y ahí estás viendo el conglomerado de casos en esos departamentos. Sí, ya te voy a mostrar por ahí. Esta no está. Por dirección con este link que habíamos hablado. Claro. Pero digamos. Ella quiere ver cuántas veces se repite una. Pero si no, por ejemplo, según la concentración, no podés poner los puntos de esos. Sí, O sea, ¿te pone un punto por caso o te pone un punto por cada? Te pone un punto. Te pondría un punto por caso. Si tuvieras todos los casos y vos supieras que están bien limpios, te marcaría un punto por caso y te lo marcaría como te lo marcaría Google Maps. Claro, todos en el mismo. Si estás poniendo departamento, te va a Sería poner todo un mismo punto. puntito solo en capital. A lo que yo digo es eso, lo podés ver por concentración, que ese como puede un mapa ser de por calor. la concentración. Como un mapita de calor. Sí, en los tipos de gráficos hay distintos tipos de mapa, uno de los cuales son mapas de calor. Configuración. Jueguen, muchachos. Wow. Tan curiosos. Y bueno, se va. Hay toda una línea de. Acá por mapa ahí de calor. marca literalmente el punto leal de San Miguel, pero es porque estamos buscando de digamos. Deptos. Si marcáramos domicilios, sería un poco más Más interesante el abiertos análisis. los conglomerados. Y ahí ya está bastante limpio los domicilios de esa base. A ver, fíjate, ¿querés ponerla a la variable? Domicilio 2 creo que era. Ah, no, las tiene por coordenadas. Ya las coordenadas. ¿En esa base de dónde están las coordenadas? No sé. Pero como domicilio. A ver. Acá igual domicilio solito no me gusta a mí. Por ejemplo, lo que yo haría si fuera mi tarea sería, vamos acá, domicilio limpio. Y a través de funciones de texto, por ejemplo, podríamos concatenar. Concatenaríamos domicilio y concatenaríamos el departamento tal cual depto estaba Y nada más creo. podríamos poner provincia también. ¿Estaba provincia? Sí, provincia. Entonces está eso. Acordemos que esto lo busca tal cual está en Google, así que tendríamos que concatenar también un coma espacio, porque así lo busca en Google, coma espacio. Si va de mayor a menor en la búsqueda de Google, guardamos, domicilio limpio, hecho, y en la ubicación vamos a buscar domicilio limpio. Vemos qué tan preciso es. Bien, nos marcó a ciertos puntos. Y fíjate que, a ver, recargamos. Vemos que nos marca. Por defecto como que nos sitúa en Argentina. A medida que vayamos haciendo zoom vamos a ver ciertos puntos marcados. Creo que la mayoría está en capital. Sí, lo que pasa es que al primer corte entonces la mayoría estaba ahí mismo. Y vemos cómo nos marcan los puntos. Creo que el mapa de calor está bien. Creo que hay algunos que no tienen domicilio tal cual, sino que solo tiene depto y capaz por eso solo marca el punto. Pero como mapa de calor está bien. Por ejemplo, ahí no sé si sería un mapa de calor, yo utilizaría la marcación por puntos. Sí, yo no sé si, claro, ahí teniendo porque hay muchos todas las deptos direcciones, solos. entonces vas a tener ahí ese punto que te va a confundir Sí. más en dengue, porque vas a pensar que el foco está
en ese barrio. Elegiría un mapa de burbujas y veríamos zoom. En este caso, por ahí preferible eso. Burbujas es. Sí. Fíjate que toda la información correspondiente a esto también va en las burbujas. Puedes hacer hover y te va a ver que la persona que cargó esto o en la fila, por ejemplo, tenía este dato. Bien. Sí. Pero si vos lo tenés tan disperso ahí, ¿por qué en el mapa de calor lo concentro solo en el puntito? Debe ser porque si bien se marca un solo punto en una sola burbuja azul, debe ser que no tenía el domicilio, solo tenía depto y marcó ponerle 4 en el mismo depto San Miguel. Un calor y es un poquito muy concentrado. Creo que sí. Sí, porque tenés todo, sí, no, entonces el mapa de calor, si no tenés todos los datos, no sirve porque te va, y menos para ver, capaz que para otra cosa sabe. Por ahí con burbujas yo elegiría. Sí, pero ahí se puede distinguir más o menos bien. Ahí sí, si no, en general. Eso. Está concentrado San Miguel. Sí, no, pero cuando vos abrís el de calor, el San Miguel está concentrado en un punto En un que es solo un barrio. punto. Sí. Entonces para dengue no te sirve porque vos vas a pensar que el foco está en ese barrio cuando no. Pero se puede hacer ese filtro que hacía la red, eliminar lo que no tengan datos, por ejemplo. Podría buscar el domicilio que esté vacío, Sí. sácamelo y quedarme Saca con el todo el que resto. muchas veces cuando no te lo reconoce una dirección exacta o sin número, ponele, te manda la Sal de Sarmiento. Sí, te manda como Por decir, te manda eso. Tendríamos que ver de filtrar ese dato otra vez estamos calculando. Claro, por eso digo, capaz que para otra patología el mapa de calor está bueno, pero para dengue precisamente no, porque vos estás viendo focos en barrios, entonces por ahí Depende de cómo tenés ahí. no vas a tener un punto y te va a meter todo ahí, entonces vas a pensar que el foco está en el centro. Para eso habría que filtrar los que no tengan datos o tratar de que todos tengan. Claro. O te pone a corregir la dirección. Sí, bueno, un poco, eso Si no, sí, no hay algunas depende con el que sea. Antes de que finalice la clase, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Calla ahora, hable ahora o calla para siempre. Bien. Bueno, seguramente lo van a tener ahí. Sí. A medida que vayan desarrollando. Empecemos a hacer Bien. Bueno, muchas gracias por la atención y Muchas gracias. buen día. Muy interesante, muy práctico todo para hacerlo, para tenerlo en el día a día. Le dejé algunos, en la carpeta de compartir, algunos links de referencia, que es primero algunos datos y la documentación oficial de Google por si quieren verla. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo? hagamos la clase de la tenía También lo puedes buscar por acá y hacer clic acá con otro por ahí. ¿Y ahí? Ahí pondrías primero el FCT y en F1 lo guardar. Y